El tablero Ouija tiene como objetivo el contacto con personas fallecidas, ya sea entrando en un trance o sin entrar en este, de un médium y de las personas que participan en dicha sesión espiritista. Protocolo Azrakenov, Fenómenos Explicados presenta Ouija. Primeramente explicaré en qué consiste el funcionamiento del mal llamado juego de la Ouija. Este consiste en colocar ligeramente los dedos de las manos de al menos dos participantes sobre un puntero movible, que se desplaza lentamente sobre un tablero de madera. El tablero está inscrito con números, las letras del alfabeto. 3 frases se componen en un sí, un no y un adiós. Los participantes esperan obtener respuestas a sus preguntas, uniendo las letras sobre las que se mueva el puntero sobre esa tabla, formando palabras e ideas. La recompensa se obtiene al poder establecer la comunicación con algún espíritu o entidad, quien es finalmente quien estuvo otorgando las respuestas previamente cuestionadas. Pero a partir de ese momento, entraremos en un entorno de reglas, explicaciones, mitos, leyendas y verdades según el punto de vista de los que han entrado en este mundo. El psicólogo Richard Wiseman explica en su libro Paranormality que los fenómenos paranormales no existen, pero del mismo modo que los viajes espaciales reportan desarrollos tecnológicos que acaban transformando nuestra vida cotidiana, las investigaciones sobre la telepatía, adivinación y experiencias fuera del cuerpo generan conocimientos extraordinarios sobre nuestro cerebro, nuestro comportamiento y nuestras creencias. Uno de los deseos más anhelados por el ser humano es entrar en contacto con lo que no vemos, con lo que hemos perdido, con los seres queridos fallecidos y el futuro principalmente. La comunicación puede ser muy variada, que iría desde el simple movimiento de un objeto, una mesa, una silla, hasta una psicofonía, mensaje escrito o estableciendo contacto con ese otro mundo a través de un sistema más complejo y técnico como es la transcomunicación instrumental. A mediados del siglo XIX, los asistentes a sesiones espiritistas comenzaron a hacer preguntas a los muertos. Estos contestaban con un golpe para decir sí y 2 golpes para decir no. Los participantes pasaron poco después a recitar el alfabeto en voz alta para que el muerto pudiera ir indicando a golpes las letras de sus mensajes. Las actividades espiritistas estaban de auge en Europa, llegando a los Estados Unidos en 1848 con las hermanas Fox. La familia Fox, compuesta por las 3 hijas en cuestión, llamadas Leah, Margaret y Catherine, vivían al norte de Nueva York. Las hermanas comenzaron a escuchar una serie de extraños ruidos, golpes y pisadas en su casa que no podían ser explicados. Había extrañas vibraciones que afectaban las sillas y las camas. Tanto el padre como la madre de las pequeñas estaban muy perturbados por estos hechos, y rápidamente concluyeron que un fantasma inquieto estaba molestándoles en su casa. Las hermanas Fox se acostumbraron a estos fenómenos y al oír los misteriosos golpes, las pequeñas trataban de imitarlos, como si se tratara de un juego. Estos fueron los primeros experimentos que realizaron con el más allá, llegando a progresar hasta tal punto que las niñas y su madre le hacían preguntas al espíritu e idearon una serie de golpes para significar una respuesta de sí o no. Fue por este simple método que la familia Fox aprendió acerca de interactuar con una entidad. Las noticias sobre los sorprendentes acontecimientos en la casa de los Fox llegaron hasta los medios de comunicación, y en poco tiempo se dio a conocer públicamente las increíbles habilidades de las niñas para comunicarse con los muertos. Así fue como nació el espiritismo, convirtiéndose en las médiums más conocidas de su tiempo. Un ejemplo clásico y bien documentado de la comunicación directa con los espíritus de los difuntos. Para el año 1853 surge la tabla Planchette, la cual ya llegaría a ser algo muy parecido a lo que hoy conocemos como la Ouija. El instrumento se convertía en un alfabeto sobre una tabla y un objeto que se colocaba en una posición central, en el que se apoyaban los dedos de los participantes. Eran un elemento básico de la locura de las sesiones espiritistas victorianas. Cada hogar iluminado tenía uno. Cuanto más grande y ornamentado, mejor. A diferencia de las planchettes más pequeñas, producidas en masa que vienen con las tablas Ouija.
y se utilizan principalmente para señalar las letras. Las primeras planchettes eran dispositivos de madera en forma de corazón con ruedas, equipados con lápices y utilizados para la escritura automática, también conocida como psicografía, sin el uso de la mente consciente básicamente. La Ouija tal y como la conocemos fue patentada en el año 1880, constando como el inventor al estadounidense Elijah Jefferson Bond y como titulares a Charles W. Kennard y Teresa Maupin. El registro de esta patente se enmarca dentro de la moda espiritista que recorrió Europa y Estados Unidos durante la parte final del siglo XIX. El sistema tuvo tanto éxito que en 1891 una empresa estadounidense comenzó a producir versiones comerciales del sistema llamadas tablas de Ouija, teniendo un éxito rotundo como un juguete mágico, conocida también como Ouija, la maravillosa tabla que habla, y que contestaba preguntas del pasado, presente y futuro con mucha certeza. Incluso llegó a Nueva York como una patente oficial y con un precio de $1.50. El nombre de la tabla se divide. Algunas versiones apuntan a la combinación del oui, sí en francés, y ja, sí en alemán. Y según la historia transmitida por Kennard, en 1890, un año antes de que se patentara la Ouija, se encontró encerrado con el inversionista Elijah Bond y la cuñada de Bond, una medium de alta sociedad llamada Helen Peters, tratando de pensar en un buen nombre para su maravillosa tabla que habla. Colocaron sus dedos en el dispositivo y deletrearon Ouija. Luego preguntaron a la junta qué significaba la palabra. Helen señaló que su significado era buena suerte. Para lograr patentar la tabla, Helen Peters y Elijah Bond debían demostrar a las autoridades que en realidad la tabla funcionaba. Fue una simple prueba. Los espíritus debían deletrear el nombre del encargado de patentes, que cuenta la leyenda, Peters y Bond desconocían. Y si era correcto, la patente era suya. El 10 de febrero de 1891 lograron la licencia. La compañía no se explicaba cómo funcionaba la tabla, solo aseguraba que era verídica. Este misterio la hizo un éxito rotundo y llevó a Kennard pasar de tener una fábrica a 7 en diferentes ciudades. Llegó hasta el punto de que las medium expresaron su oposición hacia un invento que consideraban peligroso. Por supuesto, era sobre todo peligroso para sus ingresos, ya que hacían innecesaria su presencia. Cualquiera podía comprarse una tabla y comunicarse con el más allá. En 1901, Folt se hizo cargo de la producción del tablero y lo comercializó de una manera que lo alejó aún más del espiritismo, mientras promocionaba su mística sobrenatural, pero totalmente segura de usar. Con posterioridad, Kennard y Maupin le vendieron la patente a su antiguo empleado William Folt, que comercializaría con su compañía Folt Company el producto, hasta que Parker Brothers adquiriera sus derechos en el año 1966. Por cierto, tan solo ese año se vendieron 2 millones de tablas, ganándole así al clásico Monopoly. A pesar de un buen número de restricciones religiosas, todos aparentemente tenían una tabla Ouija, anunciado como un oráculo desconcertante. Era un juego de fiesta inofensivo, un poco espeluznante, un poco para ligar, trivial, algo para divertirse un poco después de la cena. Una de las primeras apariciones del juego en la pantalla grande fue en la película romántica de 1944 The Uninvited, pero no fue hasta 1973, cuando las ventas seguían aumentando después de la adquisición de Parker Brothers, que el tablero jugó un papel central en una película que realmente traumatizó a la gente. Aunque el tablero solo aparece brevemente en la pantalla de la adaptación cinematográfica de la película ganadora del Oscar El Exorcista de William Peter Blatty, fue más que suficiente para que la gente le echara un segundo vistazo a esa tabla, adquiriendo una reputación más siniestra. Después de que una entidad desconocida llamada Captain Howdy se pusiera en contacto con Regan McNeil, niña de 12 años. Las ventas bajaron y casi de la noche a la mañana los obsesionados con la Ouija se volvieron cautelosos. Aún así, la Ouija, gracias en parte a legiones de adolescentes intrépidos y escritores de terror, resistió, aún más solidificada en la psique de la cultura pop gracias a sus nuevas asociaciones con la posesión demoníaca. Pero ¿cómo saber si existe realmente esa conexión con las entidades por medio de la tabla?
El fenómeno ha sido estudiado de muy diversas formas. En el terreno científico, nos encontramos un fenómeno psicológico que permite entender la supuesta conexión con espíritus. El fenómeno se llama efecto ideomotor. Los procesos mentales que se encuentran fuera del alcance de la conciencia juegan un papel muy importante para entender cómo puede aparecer un tipo de sugestión, por el cual ciertas personas mueven partes de su cuerpo de manera involuntaria, vinculando movimientos que tengan una conexión lógica con creencias, deseos o ideas que se expresan de manera inconsciente. Existen diversas maneras de llevar a cabo la sesión. Hay quienes purifican el ambiente quemando plantas aromáticas o incienso, o quien trata de hacer previamente una rueda de poder para cargar la estancia de energía positiva que cubre el lugar de protección con malas influencias y contactos. Y en el caso de forma voluntaria o involuntaria, consciente o inconscientemente, algunos de los participantes mueven la tablilla y desarrolla el mensaje. En ese caso el contacto es un fraude. La Ouija la suelen practicar generalidad determine llevar a cabo una sesión de la tabla, y solo he señalado peligros y posibles consecuencias. Gracias por llegar hasta el final del video, agradeciendo enormemente tus comentarios y hacerme saber si te resultó útil la información, ya que todo enriquecerá este tema que nos resulta fascinante siendo un fenómeno explicado. Hasta la próxima.